Muy buenos días. Damos inicio a esta segunda presentación de tecnologías educativas, la cual estaremos dirigiendo su servidor Franklin Mejía en compañía del máster Mario Gallo. Sean ustedes bienvenidos a la sala B, donde se presentarán la tecnología educativa Movit con el tema Creación de videojuegos educativos con Movit. Movit es una plataforma con más de 300.000 usuarios registrados, que se destaca por su facilidad de uso, lo que permite crear videojuegos educativos sin conocimientos técnicos avanzados, optando entre 7 mecánicas disponibles adaptables a cualquier contenido y destinatarios. Se puede usar en cualquier dispositivo, sin descarga ni instalación. Su registro y uso son gratuitos tanto para docentes como para alumnos. Compartirles algunas recomendaciones. Para que todos logremos disfrutar de la presentación y tener la mejor experiencia, les solicitamos puedan realizar sus comentarios o preguntas a través del chat, los cuales serán atendidos al final de la conferencia. Para presentar la tecnología educativa, nos acompaña Germán Lafranco, quien es técnico de especialidad electrónica. Desde el año 1996 se empeña como docente de educación tecnológica. Además, es productor y presentador de televisión, desarrollador de videojuegos, fundador de la plataforma móvil y conferencista de temas relacionados con las tecnologías educativas en general y los juegos educativos en particular. Recuerden que pueden hacer sus comentarios o preguntas a través del chat, los cuales serán atendidos al final de la conferencia. A continuación, le cedo la palabra a Germán Lafranco. Muchas gracias, Franklin. Bienvenidos todos a esta presentación. Muchas gracias también a la organización por la invitación. Les voy a compartir pantalla y me confirma que la estén viendo. Sí, claro que sí. Bien. Eh, Poco original soy si les digo que hace poquito tiempo estamos en este proceso de salir de la pandemia, que en la educación nos evidenció un montón de desafíos que venía atravesando la educación propiamente dicha y que nos aceleró a todos los docentes en todo el mundo la incorporación de nuevas maneras, nuevas formas de enseñar. Entonces pasamos de lo que es el pizarrón, las carpetas, los libros, la educación tradicional, a incorporar, no reemplazar, pero a incorporar nuevas modalidades de trabajo en el aula. Y cómo ha venido evolucionando eh, los formatos para trabajar no solamente en el aula, sino en todo el mundo, y de la mano de Internet. Al principio consumíamos contenidos que estaban en Internet, editoriales que hacían contenidos. Luego la tecnología avanzó y permitió que nosotros, los usuarios, pudiéramos poner en Internet contenidos que al principio eran textos. Y ahí apareció esto de el concepto de prosumidor, la Internet 2.0, es decir, yo ya no solamente leo contenidos de Internet, sino que también los publico. ¿Recuerdan los blogs, por ejemplo, están de moda en las primeras épocas de Internet? La tecnología fue evolucionando y permitió que de los blogs, de los textos, pasáramos a las imágenes. Pudiéramos compartir ya no solamente textos, sino que también pudiésemos compartir imágenes. Ahí aparecieron sitios como los que se popularizaron de compartir imágenes, como blogs de imágenes, pero el tema no quedó ahí. Con la evolución de la tecnología, el paso siguiente fue los videos. Ahí es después cuando explota YouTube, por ejemplo, que se hace muy popular. Entonces venimos, texto, imágenes, videos. ¿Y cuál era el paso que seguía? La posibilidad de que los usuarios generáramos recursos interactivos, como todas las herramientas que hemos estado mencionando o como las que estamos viendo, y entre las que también se encuentra móvil. La posibilidad de que yo utilice un contenido que está en Internet, pero que no sea solamente estático, sino que yo como usuario pueda
hacer operar algo sobre él y de esa manera tener interactividad. Pero el tema no queda acá, porque la tecnología sigue evolucionando y aquí es donde se posiciona Móvil para proponer el próximo salto. ¿Qué pasa si a los contenidos interactivos le agregamos una capa de arte, le agregamos narrativa, lo transformamos en un universo inmersivo y generamos este otro próximo paso que viene en esta evolución de la tecnología y que nos lleva más allá de los recursos interactivos? Hablamos de los videojuegos y que en educación tienen mucho para proponer. Aquí en pantalla estamos viendo un juego creado en móvil y vamos a tratar de verlo en los tres sabores que yo les estaba mencionando. Voy a poner un nombre que es el nombre del usuario, le voy a poner el nombre mío para usarlo de ejemplo, Germán, y lo voy a arrancar como trivia, un multiple choice, un recurso interactivo. Entonces, esto es lo que estamos acostumbrados a ver con las múltiples soluciones que podemos crear nosotros los usuarios, incluida en móvil, porque este juego, este contenido interactivo está en móvil. Entonces, aquí, en formato de trivia, en este caso, para hacerlo universal y accesible para todo el mundo, hemos hecho preguntas de conocimiento sobre los mundiales de fútbol. Ahora que aquí en América se ha empezado a jugar las eliminatorias para el próximo mundial, entonces tenemos algo como esto, ¿no? Una pregunta, una consigna con una imagen que se puede ampliar. Todo esto ustedes pueden crearlo de manera muy sencilla en móvil, de manera similar a como lo hacen en otras soluciones. La pregunta, ¿cada cuántos años se realiza el Mundial de Fútbol? Fíjense que tienen el modo contrarreloj para incrementar la emoción en este componente que hace a los juegos, es el modo contrarreloj. Las opciones de respuesta donde solamente una es la correcta y teniendo en cuenta que yo como docente cuando creo el contenido interactivo y cargo las opciones de respuesta, en el juego luego aparecen las opciones de manera desordenada u ordenadas aleatoriamente. ¿Para qué? Para que la persona que esté jugando, el estudiante en nuestro caso, lo que aprenda, lo que relacione, no sea la posición de la respuesta, porque podría uno aprenderse, la respuesta correcta es la segunda o la tercera o la primera. Nosotros no buscamos eso, lo que buscamos es que se relacione el concepto con la respuesta correcta. Entonces, al hacerlo de manera aleatoria, no hay posibilidad de memorizar en este caso la respuesta por la posición. Bueno, a mí se me agotó el tiempo allí, entonces pasé a la próxima pregunta. Y aquí dice, ¿en qué año se realizó el primer mundial de fútbol? Bueno, si lo contestamos correctamente, en 1930, yo ya sé la respuesta, me la marca que es correcta. Y, por ejemplo, si yo respondiese de manera incorrecta, dice, ¿qué selección es la que más veces ganó el Mundial hasta el año 2014? Vamos a contestarla de manera incorrecta para que vean ustedes que una propiedad que tienen los contenidos interactivos cuando están diseñados correctamente, como en este caso, que lo que va a hacer es señalarme la respuesta incorrecta, pero además la respuesta correcta. Porque ¿qué es lo que estamos buscando con esto? Aprender. Y aprendemos a través del error. Entonces, esto es lo que con mucha más intensidad en la pandemia y después de la pandemia hemos empezado a generar los docentes. Contenidos interactivos para sumarlos a todo el repertorio de recursos que ya teníamos antes de la pandemia, ¿no? Voy a volver a poner el pin de juego, que es este que está aquí, el pin 96, ustedes pueden jugarlo, es el mismo juego que teníamos recién. Ahí estábamos viendo entonces un clásico recurso interactivo en formato de multiple choice, pero fíjense que yo cuando arranco el juego, aquí me da dos opciones, ¿sí? Me dice, ingresa tu nombre y juega. Yo recién lo ingresé en el modo de recurso interactivo. ¿Qué pasa si llevamos esto un poco más allá? Ya vamos a abandonar el modo de recurso interactivo simple para pasar a algo más elaborado, como por ejemplo el juego de la oca. Entonces, elegí la opción del juego de la oca y aquí me pide cuántos equipos quiero que participen, que podría tenerlo yo en el aula, ya sea de manera virtual o presencial. Le vamos a poner
dos equipos. No sé, Mario, si estás allí en línea o Franklin, alguno que pueda sumarse a participar aquí, invitando también al público que esté viendo. Aquí el juego me pide el nombre de los dos equipos. Le podríamos poner entonces en el equipo 1, Germán, que aquí puede ser el nombre de los alumnos o que ellos, interactuando en clase, negocien como una primera actividad, como una primera consigna, el nombre que van a tomar. Y entonces, no sé quién se puede conectar. Mario, por ejemplo, es un momento para llevar la dinámica adelante. Entonces, Germán y Mario, fíjense que uno va a tener la banderita azul, el otro la banderita de color naranja, y aquí ya estamos funcionando. Es con el mismo contenido que teníamos recién, estas preguntas en formato de trivia sobre el Mundial de Fútbol, pero en este caso montadas sobre el juego de la OCA. Fíjense ustedes que hay un tablero con un recorrido, ¿sí? ¿Quién va a ganar? Va a ganar el equipo que llegue primero al final del recorrido, en este caso, a hacer el gol allá. Partimos todos desde el mismo punto, y ahora lo único que tengo que hacer yo, o los estudiantes, quienes estén jugando, es tocar la pantalla, aparece una ruleta, o que representaría un dado, tiramos ese dado solamente tocando la pantalla. Esto ya está todo programado. Yo como docente lo único que hice fue cargar la información de las preguntas del múltiple choice. Fíjense que me dice avanza 5. Toco el botón avanza 5 y solita la bandera se mueve hasta la quinta posición del tablero. ¿Sí? Pero ¿qué sucede ahora? Fíjense, no solamente interviene el azar en este componente de juego, sino que ahora me aparece las trivias que yo tenía recién. ¿Con qué finalidad? Si observamos arriba, vamos a ver que hay un premio si acierto la respuesta. Me dice que voy a avanzar 2 posiciones más, mientras que, si me equivoco, voy a retroceder una posición. Entonces pregunta, ¿qué seleccionados disputaron la final del primer Mundial de Fútbol? Bueno, ¿cuáles habrán sido? Inglaterra y Holanda, Brasil y Alemania, Inglaterra e Italia, Uruguay y Argentina. Voy a contestar con esta. A ver, Inglaterra e Italia, ¿habrán sido esos los primeros equipos que disputaron la final? Pero vamos, si no sabemos, no importa, el juego nos lo indica y lo aprendemos. No, eran Uruguay y Argentina. Bueno, como equivocamos la respuesta, fíjense que la banderita automáticamente retrocedió la penalización que tiene el juego. Ahora le cede el turno al próximo equipo. Está en línea de los moderadores si quiere Sí, sumarse. estamos aquí, estamos aquí. Bien, tiramos la ruleta. Por ustedes, para eso simplemente tocamos. Uy, qué poquito. Bueno, es azar, ¿eh? Avanza 3. Se mueve la banderita, fíjese que avanza 3. Y ahora para el equipo de Mario, puede participar si quiere la audiencia, dice, ¿en qué selección jugó el astro del fútbol? Pelé. Y de nuevo, arriba tengo, si el equipo de Mario acierta la respuesta, va a avanzar 2 posiciones, mientras que si se equivoca, una. Y tenemos también el modo contrarreloj. Como docente, pueden ir contestando ustedes en el chat, allí los asistentes. Eh, como docente, entonces yo lo que hice al crear el juego, como hacemos en todo este tipo de herramientas, fue cargar la pregunta, las opciones de respuesta, indicando cuál es la respuesta correcta. Puedo también ponerle una imagen ilustrativa, que la imagen incluso podría ser parte de la consigna de la pregunta. Por ejemplo, si fuera una bandera, preguntar quizás qué bandera es la que se ve en la imagen, y de esa manera trabajar. No sé, Mario, si tenemos la respuesta para la pregunta. Sí, Bra- contestan en Brasil. Ah, bueno, igual. Brasil. Bueno, a ver, ¿será esa la respuesta? Qué fácil que les ha tocado, Mario, no vale así. Bueno, correcto. Por lo tanto, hay premio. Y fíjense que el equipo de Mario pasó al frente, pese a que yo, por el azar, al principio había tenido un recorrido más largo. Entonces, así podemos seguir desandando el juego hasta el final, a ver qué equipo es el que gana. Pero lo interesante aquí es señalar lo siguiente. Hemos transformado esos múltiples choice que teníamos en los libros, en las carpetas, muy áridos, muy aburridos, desabridos, pesados, con el recurso interactivo que vimos antes en el sabor de trivia. Ya ahí ya es muy lindo jugarlo. En esto
la experiencia es muy superior todavía. Cuando yo llevo un juego de estos a mi clase, los estudiantes se pelean por participar. ¿Por qué? Porque es divertido hacerlo, es un desafío, estamos jugando, estamos compitiendo, nos divertimos, aprendemos. Se pelean realmente los estudiantes por participar y de esa manera logramos motivar y logramos aprendizaje poderoso porque cuando interviene la emoción en una actividad hace que las conexiones neuronales sean mucho más sólidas. Todo el mundo pone de ejemplo siempre. ¿Recuerdan ustedes qué estaban haciendo el día que los aviones impactaron con las Torres Gemelas? Probablemente muchos recuerden qué estaban haciendo ese día, en ese momento, y eso que hace muchísimos años. ¿Por qué recordamos eso? Porque en ese momento estábamos bajo una emoción y eso hace que los conocimientos, la información que ingresa a nuestro cerebro y estando en un estado de emoción, los aprendizajes que se logran, cómo se afianza el conocimiento es mucho más sólido. Muy mal explicado lo que digo, pero va por ahí, ¿no? Los juegos toman algo de ese componente de la emoción aplicado al desafío para que el aprendizaje sea mucho más sólido. Les decía, entonces, así podemos seguir jugando, nosotros aquí no los vamos a hacer, pero el juego sigue desarrollándose con la misma dinámica, donde hemos transformado un contenido interactivo ya en un juego digital de tablero. Otro detalle interesante de esto es que a mí crear un juego de estos, cargarle 10, 15 preguntas, como para que haya de insumo en el juego de la OCA, me puede llevar 10, 15 minutos, lo que demore yo en escribirlo, y luego en el aula, cuando yo aplico esta dinámica, puede resultarme hasta en una hora de juego de actividad. Fíjense la productividad que tiene. Yo usé como docente 15 minutos de mi tiempo para preparar esta actividad tan rica, tan poderosa, una actividad que luego en el aula me rinde una hora de trabajo, porque yo como docente puedo además tomar toda esta información que aparece para conversarla con nuestros estudiantes. En este caso estamos trabajando sobre los conocimientos relacionados a los mundiales de fútbol, pero podrían ser sobre geografía, historia, matemáticas. Cualquier disciplina puede volcarse a este tipo de formatos y mientras vamos jugando podemos ir conversando con ellos y usarlos de disparadores. Y con el mismo contenido cargado, vamos a pasar a otro sabor, que es el que les mencionaba al principio, que tiene que ver con los videojuegos. Cada vez la experiencia se va haciendo más rica. Aquí estamos viendo la trivia. Fíjense que yo controlo el muñequito, lo puedo hacer ir para un lado, para el otro, puedo saltar. Fíjense que tengo la pregunta que aparece ahí arriba, que son las mismas que estaba recién, ¿sí? ¿Y cuál es mi misión ahora como jugador? Tengo que recolectar la respuesta correcta, ¿sí? Fíjense que vienen las opciones, la de 4 años, la de 2. Podría saltar la incorrecta y, por ejemplo, agarrar la correcta, que es cada 4 años. Cuando acierto una, sumo puntos y me aparece la próxima pregunta. ¿En qué año se realizó el primer Mundial de Fútbol? Entonces, la trivia, hemos dado una vuelta de rosca en móvil para que ahora nuestros estudiantes sientan que están en un verdadero videojuego. Fíjense, si yo choco la respuesta incorrecta, ay, me caigo, esa no era, será 1936, voy juntando moneditas, será 1944, a ver, no, y vamos por la de 1930. Bien, cuando nosotros ponemos, y lo decimos porque nosotros hemos hecho prueba con estudiantes, realmente se sienten muy motivados de participar. Fíjense que ahora cada vez empiezan a aparecer más elementos, puedo saltar para esquivar los obstáculos, como les decía, moverme por el camino para ajustar los premios. ¿Qué selección es la que más veces ganó? A ver, Brasil debería ser la correcta, la salto. Bien. Y así puedo jugar. Entonces, esta es la evolución de los formatos con los que podemos nosotros trasladar las carpetas, los pizarrones, los libros. Lo único que hice yo como docente fue entrar en la herramienta, en móvil, cargarle las preguntas, las opciones de respuesta, y aquí tengo
3 sabores para trabajar en el aula y poder motivar a los alumnos. Así se desarrolla el juego, cada vez se va haciendo más desafiante, más, más complicado, más desafiante seguirlo. La plataforma Movit, ustedes pueden utilizarla simplemente registrándose. Cuando se registran, pueden acceder con su cuenta. Yo voy a entrar aquí con la mía. Voy a poner mi correo y mi contraseña para entrar. Registrarse les lleva apenas un minuto, les pide que carguen la contraseña, el correo electrónico, les pide la edad, tiene un control antirrobot. ¿Para qué son ese tipo de preguntas o de cosas? Eso tiene que ver con el hecho de que ustedes van a ser los dueños del contenido. Entonces, por eso la plataforma necesita identificar quién es el dueño del contenido para que ustedes después puedan eventualmente editarlo, agregarle más información, hasta incluso, si quieren, eliminarlo al juego. Bien, cuando ustedes entran a Movit, van a ver un panel donde les va a mostrar los juegos que ustedes han creado, les va a mostrar el portal de juegos. Si le dan clic en jugar, la plataforma los va a llevar a un portal donde aparecen todas las producciones creadas por los distintos usuarios que utilizan Movit, ya sean docentes o también los propios estudiantes, porque en Movit nosotros entendemos que hay una detalle, un dato muy valioso que es el de la comunidad. Los contenidos que yo genero para mi clase pueden servirle a otro docente que tenga la misma necesidad. Ya hay más de 300.000 juegos creados en Movit, por lo que por ahí puede ser interesante explorar un poco. Tienen ustedes un buscador donde pueden por categorías, por ejemplo, de geografía, matemáticas, las distintas disciplinas escolares o universitarias, incluso por rangos etarios, es decir, pueden buscar juegos que por ahí no es lo mismo un juego de matemáticas para niños de jardín de infante que para un estudiante de posgrado universitario. Y lo más interesante quizás sea la posibilidad de poder crear el juego, que le doy clic aquí en el botón donde dice crear, y voy a encontrar las distintas dinámicas de juegos que puedo crear en móvil. El juego de la oca, que lo estuvimos viendo recién, el juego del duchazo o el ahorcado, que ya vamos a crear uno, el juego de trivias, que también lo vimos, juegos de tarjetas de memoria, juegos de historietas o cómics digitales que me permiten construir la narrativa, que la narrativa puede ser también a modo de información para exponer o presentar el contenido de lo que yo quiero trabajar en mi clase. Este es uno de los elementos más interesantes que propone Movit, esto, ¿no? El de que haya una historia. Los desafíos no sean desafíos simplemente porque entro a responder cosas o a conectar o a divertirme, sino que haya una historia. Yo estoy haciendo esos desafíos, solucionándolos, resolviéndolos, aprendiendo, porque estoy salvando el mundo, porque soy un buzo que se sumerge en el fondo del océano o estoy en una nave espacial. No sé, aquí está la imaginación para que ustedes puedan plasmar esos mundos, esos universos imaginarios, ficticios o reales, pero llevados a estos formatos para poder enriquecer la propuesta para nuestros alumnos. Puedo hacer juegos de coincidencias o correspondencia, como lo saben llamar en algunas cátedras. El clásico unir con flechas sería. Los muy poderosos escape rooms, estos son los que a mí más me seducen para llevar a mis clases. En alguna ocasión, si les interesa, podríamos hacer una charla específica sobre los juegos de escape room, porque tienen una potencialidad para la educación tremenda, muy rica. Y lo que les estaba planteando, los juegos multinivel, donde yo puedo hacer una secuenciación de desafíos e incluso atravesarlos con narrativa, con bloques de historieta, de cómics, para que nuestro juego sea eso, un videojuego. Yo arranco por el nivel 1, luego sigo por el nivel 2, por el nivel 3, mientras voy desandando una trama, una narrativa que me lleva
por todo el recorrido en este caso lo haríamos correlativo con el aprendizaje. Puedo en Movit, entre otras cosas, también crear un espacio virtual, donde yo ahí dentro puedo ponerle juegos. Ese espacio virtual puede servirme como una especie de aula virtual, o puede servirme como el stand de mi feria de ciencia digital también. Eh, es muy interesante la opción de espacio virtual, los invito a que la exploren. Y tengo también una ruleta digital donde yo puedo configurarle qué elementos aparecen en la ruleta, porque muchas veces en nuestras clases, en nuestras dinámicas, en nuestras exposiciones, necesitamos hacer sorteos. Pueden ser con números, colores, nombres de personas. Lo que yo quiera le escribo rápidamente en la ruleta y ya la tengo de forma muy atractiva para hacer sorteos. ¿Cómo se hace para crear un juego en móvil? Al igual que en cualquier herramienta que tiene este proceso estandarizado, vamos a verlo con uno de los más sencillos, el juego del duchazo o el juego del ahorcado. Le damos clic en crear y simplemente seguimos el asistente. Yo voy a empezar con un juego nuevo que lo vamos a hacer aquí. Tomen nota ustedes del tiempo que vamos a demorar. Yo soy docente de educación tecnológica aquí en el interior de Argentina. Tengo estudiantes de primer año del secundario que tienen aproximadamente 11 años de edad y supongamos que para mi clase, que yo voy a trabajar sobre las energías alternativas, quiero disparar el tema, usarlo a este contenido, a este pequeño juego, usarlo como un disparador de la clase. Entonces, yo quiero hablar de las energías alternativas, que sepan mis estudiantes, aprendan que el viento tiene energía eólica. ¿Sí? Seguramente ellos no conozcan la palabra eólica, no sepan cómo se relaciona el viento con la energía, pero esto es lo que yo quiero, que ellos puedan descubrir, adivinar y a partir de ahí disparar el tema. Entonces, esta es la frase que en el ahorcado, en el duchazo, en Movit, van a tener que adivinar. Le voy a cargar una imagen a esto, yo ya la he buscado previamente para hacerlo más rápido ahora que estamos aquí, pero ustedes pueden buscarla de internet, generarla con inteligencia artificial, dibujarla, sacar una fotografía. Fíjense que aquí hay generadores eólicos, estos que toman el viento y los transforman en electricidad. Fíjense de todo lo que me va a permitir después la imagen hablar con mis estudiantes cuando yo les pregunte qué ven ahí. Puedo recortar la imagen, la parte que yo desee. Todo esto está integrado en la herramienta de móvil, ¿ven? Entonces tengo la idea, el concepto que yo quiero que ellos descubran, el viento tiene energía eólica, y cuando ellos lo descubran les va a aparecer esta imagen que está aquí. Así de sencillo. Le pongo guardar esta tarjeta de duchazo, y ahora podría seguir agregándole más palabras o frases. Aquí no lo vamos a hacer por la cuestión de tiempo, porque total ya se entiende de lo que vamos. Simplemente le voy a poner la pista o ayuda que le va a aparecer en el juego, que dice, la pista va a ser energías alternativas. Energías alternativas. Bien, le pongo publicar y compartir juego. Dejo que trabaje el sistema. Y aquí está. Lo último que me resta ahora es a mi juego ponerle un nombre para que puedan después identificarlo en el portal otras personas. Nuestro juego va a aparecer como si fuese en Netflix, en el Netflix de móvil. ¿Vieron cuando entran a Netflix? Cada película y cada serie tiene su nombre, su imagen ilustrativa, una descripción y todo lo demás. Bueno, yo todas esas cosas puedo ponérselas aquí y le vamos a poner entonces de título Desafío Energético. Le pongo aquí de qué categoría es. Vieron que en Netflix también tienen las categorías, si son de drama, de acción, románticas. Bueno, en este caso son categorías escolares. ¿Sí? En mi caso de tecnología, nivel, puedo ponerle para qué rango etario es el juego, para el primer año, 12, 13 años. Y la plantilla, podemos elegir la plantilla de fútbol, como la que estábamos viendo antes. Le vamos a poner esta de arcade, para que se vea como los viejos juegos de arcade. ¿Sí? Y puedo ponerle incluso una imagen ilustrativa. A ver, la vamos a buscar acá de la galería. En la galería me aparecen imágenes que yo ya he usado en otro momento. ¿Sí? Vamos a ponerle esta, por ejemplo.
Bueno, aquí podría haber buscado una imagen más linda, pero para que ustedes vean. Con esto construyo el paquetito de mi juego, lo que va a aparecer después en el portal para indicarlo. Finalmente le doy clic en publicar el juego y espero que el sistema lo construya. Y bueno, si todo sale bien, deberíamos tener nuestro contenido listo para utilizarlo ¿en dónde? Puedo utilizarlo en la computadora, en el teléfono celular, en la tablet, sin tener que instalar nada, como ya es el estándar de todo este tipo de soluciones. Eh, lo único que me va a restar hacer es, una vez que el juego se termine de construir, compartírselo a mis estudiantes con varios modos que tengo. Puedo o enviarle aquí está. ¿Ven? Ya se ha creado el juego. Fíjense que yo ahora estoy aquí en la sección de mis juegos, es decir, los juegos que yo he creado. Como yo ya vengo usando la cuenta, tengo 79 juegos creados, ¿ven? Pero este es el último, el que acabamos de crear recién. Fíjense que el juego tiene un pin. Yo puedo pasarle ese pin, este numerito a mis estudiantes, o escribirlo en el pizarrón para que ellos ingresando a móvil, luego poniendo este pin, puedan acceder al juego. Puedo, si quiero, usar el QR que ya tiene el propio juego. Puedo copiar el enlace para enviárselo por WhatsApp o para enviarlo por correo electrónico, para ponerlo en el aula virtual que yo tenga, en Classroom, en lo que sea, ¿sí? Y aquí, a ver, vamos a jugarlo, a ver cómo queda el juego de duchazo. Le doy clic en jugar. Fíjense el tiempo que yo he demorado, y eso que me he demorado más porque les estoy hablando a ustedes, aparece con el título, y le damos clic aquí en play. Entonces, si yo estuviese ahora en mi clase y quiero disparar este conocimiento para poder hablar de las energías alternativas, le damos clic aquí en jugar, y aquí está el ahorcado, que en este caso yo les decía se llama duchazo. ¿Por qué en móvil a los ahorcados los llamamos duchazo? Para sacarle la connotación macabra que tiene el ahorcamiento, que muchas veces se relaciona con suicidio. Entonces, para soslayar ese tema, eh, dijimos llamémoslo duchazo. Entonces, ¿cómo se juega esto? Bueno, nosotros ya sabemos qué es lo que dice aquí, así que no tiene gracia. Fíjense que para que sea más interesante, en primera instancia las vocales están deshabilitadas. Nuestros estudiantes van a tener que tratar de adivinar, a ver cuál será. Z. Yo estoy poniendo letras que no tiene para que ustedes vean que lo que se dibuja acá no es un ahorcado, sino que es un duchazo. Es decir, este muñequito, si yo no adivino la frase cuando se me terminan los intentos, eh, aparece una lluvia de la ducha y esa es como la penalización que tiene, que es mucho más simpática que una persona ahorcada. Ya tengo las vocales, ahora entonces vamos a escribir para que vean qué sucede si sí acierto. El viento, habíamos escrito, bueno, nuestros estudiantes en principio no sabrían esto, deberían descubrirlo, darse cuenta. El viento tiene energía eólica. Ahí está. Entonces, fíjense que si acierto, el muñequito, en vez de recibir el duchazo, festeja y a mí me aparece la imagen, porque la imagen no funciona como pista. La pista está aquí arriba, donde dice energías alternativas. La imagen aparece también como premio y a partir de que aparece la imagen, yo ahora puedo, con mis estudiantes, trabajar el tema. ¿Qué estamos viendo en la fotografía? Bueno, ¿qué se ve? Se ve un campo, se ve un aparato, parece ser, tiene forma de molino. ¿Es un molino o es un ventilador? ¿Qué es lo que es? Bueno, y de ahí yo puedo desarrollar la temática, ¿sí? Así de sencillo se crea un juego en móvil. Una vez que es jugado, ven que tiene un panel que dice ver estadísticas. En este caso, bueno, acá teníamos una sola frase o palabra para adivinar. Me dice que de una acertamos una, no erramos ninguna, 100% de performance. De esa manera, entonces, vean lo rápido y sencillo que se crea un contenido en móvil. ¿Cuál es el truco aquí? El truco es entender qué posibilidades tenemos para hacer, para plasmar, y a partir de entenderlas, entonces, considerar para qué vamos a usar un juego. Esto ya tiene que ver más con la pedagogía, que es allí donde ustedes son expertos y donde pueden, con su creatividad y aplicando los fundamentos pedagógicos, decidir cuándo utilizar
alguna de estas dinámicas. ¿Cuál es la dinámica que quizás les convenga más? Ya les nombré que tienen varias. Aquí en Movit hemos elegido las más poderosas, tanto para divertir, para captar la atención, como para didácticamente trabajar los conceptos. Entonces, cada una a su vez tiene sus pros y sus debilidades para trabajar determinado tipo de dinámica o determinado tipo de contenido que yo quiero llevar en el aula. Pero el truco es ese, es decir, entender qué es lo que yo quiero lograr con mi secuencia didáctica al incorporar uno de estos recursos. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Qué espero lograr? ¿Y cuáles son los componentes que tiene cada una de estas dinámicas que pueden potenciar mi práctica docente? En el caso de los juegos de trivias, por ejemplo, que son los múltiples choice, en definitiva, donde ustedes pueden construirlo con dos opciones de respuesta correcta, en ese caso hacer un verdadero o falso, o pueden expandirla hasta 4 opciones. Cuando ustedes generan un juego de trivias, el alumno o el estudiante lo juega, luego queda registrado en un panel para que ustedes puedan ver la performance que tuvo. A nosotros no nos gusta decir que Movit es una herramienta para evaluar, porque la evaluación siempre tiene esa connotación negativa también, pero los docentes necesitamos evaluar, pero no caer en el reduccionismo de que evaluar es obtener una nota, un puntaje, porque si contesté algo o lo hice bien o mal. Vayamos un poco más allá. Podemos usar Movit o cualquiera de estas otras herramientas también como una forma de producir contenidos para lograr evidencias de aprendizajes. Lo digo de forma más fácil. En vez de hacer el juego nosotros, podríamos proponerle a nuestros estudiantes que sean ellos los que construyan un juego a partir de lo que están investigando, a partir de lo que están aprendiendo. Y cuando tienen el juego construido, nos lo presentan a nosotros los docentes para que ahí, con esa producción digital, donde tienen que ponerse en concreto un montón de competencias que tiene que tener el estudiante, el alumno, cómo escribe, cómo redacta, la ortografía, cómo el trabajo cognitivo que hizo para elaborar las preguntas con las respuestas. Elaborar una trivia de manera correcta exige conocer el tema del que se quiere hacer la pregunta y exige también una gimnasia cognitiva para poder hacerla correctamente. ¿Sí? Cualquiera que haya hecho un múltiple choice sabe de lo que estoy hablando. Entonces, con cualquiera de estas dinámicas, ustedes pueden proponerle a sus estudiantes que sean ellos los que generen el contenido y yo después usarlo a eso para evaluar un montón de aspectos. Esa es la manera más rica, me parece a mí, de evaluar. De todas formas, está también todo lo otro, ¿no? Lo que les estoy mencionando. Cómo acceder a estos paneles. Si yo voy aquí a mis juegos, tengo allí un botón en cada juego para que los que tengan evaluaciones asociadas puedan mostrarles los resultados. Entonces, hemos visto cómo se puede crear un juego en móvil. Todos se crean con la misma estructura, cargando el contenido, empaquetándolo, publicándolo y compartiéndoselo a nuestros estudiantes. Les sugeriría quizás explorar cada una de estas dinámicas para que ustedes puedan encontrar cuáles son los puntos fuertes o los que les permiten trabajar algún determinado contenido de su secuencia didáctica y de esa manera que puedan enriquecer su clase. ¿Cómo lo comparten? Bueno, les mostré, tienen entonces el QR, tienen el enlace para enviar y tienen también el PIN. Y también hemos hablado un poquitito de cómo pueden usarlo para evaluar. Finalmente, mostrarles lo que estamos trabajando en Movit para liberar dentro de muy poquito, que tiene que ver con cómo pretendemos otorgarle mayor productividad a la herramienta. Porque básicamente Movit hemos ampliado la mirada para trabajar en estos tres problemas que nos desafían a los docentes en todo el mundo. Por un lado, que es la baja motivación de los estudiantes, y ya vimos cómo con este tipo de recursos uno puede captarles la atención y hacerlos aprender de manera poderosa. La baja transformación digital que tienen
las escuelas en general, eso es algo que va evolucionando con el tiempo, pero bueno, en Movit entendemos que brindándole la posibilidad de que sea un docente sin recurrir a equipos especializados que pueda generar un contenido interactivo o un juego digital como el juego de la Oca, o un videojuego como el que veíamos ahí del runner que va corriendo y recolectando las respuestas correctas, en eso vamos incrementando el acceso a las posibilidades digitales, donde los alumnos al utilizar este tipo de dispositivos, tener que registrarse en un sitio y demás, lo van entrenando en todas las competencias digitales que se necesitan en estos tiempos. El otro problema que tenemos los docentes es la falta de tiempo, porque no solamente tenemos que dar clase, tenemos que prepararlas, tenemos que después evaluarlas, sino que estamos también muchas veces abocados a muchas cuestiones administrativas de la propia actividad. Entonces, a veces podemos tener ideas muy interesantes o enriquecedoras sobre este tipo de producciones, pero así sea muy rápido hacerlo. Hay veces que 15 o 20 minutos tiene un impacto en nuestra actividad. Atendiendo a eso, es que en Movit siempre estamos buscando la forma de bajar los tiempos que se requiere para operar con la herramienta, y es por eso que hemos desarrollado ahora con la llegada de la inteligencia artificial la posibilidad de que los juegos se generen de manera automática, pero también de manera correcta, porque atención con esto, en Movit estamos ya a punto de liberar un sistema, se los estoy anticipando, que, que trabaja como el que ven aquí. Ustedes le ponen una temática y la inteligencia artificial les va a generar el juego, es decir, las opciones de las preguntas, las respuestas, las imágenes y todo lo que hace el juego, pero atención, sin alucinar. ¿Por qué? Porque la herramienta de Movit, la inteligencia artificial de Movit, se conecta, por ejemplo, con la Wikipedia para tomar la información que está allí, que ya tiene cierta curación esa información, y elaborar la, el contenido a partir de esas fuentes y no de la alucinación de la inteligencia artificial. Entonces, crear un juego en móvil dentro de muy poquito, porque ya lo vamos a liberar, les decía, va a ser tan sencillo como escribir la temática, apretar un botón y que de esa manera el juego que fascina a nuestros estudiantes ya esté resuelto, y a mí como docente me llevó muy poquitito. Y una vez jugado, como les estaba contando y les muestro ahora, una vez jugado accedo al panel donde puedo ver la performance que tuvo nuestro estudiante, cuándo jugó, cuándo se conectó, qué respondió, qué es lo que respondió de manera correcta, qué es lo que se equivocó, qué porcentaje obtuvo, para que de esa manera yo pueda tener una retroalimentación y cerrar todo el circuito que hago con mi actividad escolar. De esta manera, en Movit, entonces, les proponemos esto, ¿no? Productividad para el docente, un aprendizaje poderoso para el estudiante, fascinándolos con los contenidos y las propuestas que les lleva. De esta manera, llegamos al final de este recorrido, que no pretende ser completamente abarcativo de lo que ustedes pueden hacer en Movit, pero sí una invitación a que, si ya veníamos incorporando recursos interactivos y que está muy bien que lo hagamos, empecemos a dar un paso más allá. Movit les permite empezar a adentrarse en este mundo de los videojuegos educativos, de los universos virtuales, para poder generar estas experiencias poderosas. Muchas gracias. No sé si hay preguntas que quieran hacer, con mucho gusto las resolvemos dentro del tiempo que tengamos disponible. Muy bien, agradecemos, estimado Germán Franco, por la presentación de la tecnología móvil. A continuación, pues tendremos un espacio para preguntas y respuestas, pues por lo que se le estará dando lectura a cada una de sus preguntas escritas en el chat. Entonces, comenzamos. Consulta Enrique López Benítez. ¿Tiene algún ejemplo para una clase de dibujo o diseño? Para una clase de dibujo o diseño, no tengo un ejemplo, no conozco del tema yo, eh, pero entiendo que se podría hacer. En, sin esquivar la pregunta, porque no quiero meterme en algo de lo que yo no sepa,
Nunca se me ocurrió cómo plantearía una clase de dibujo o de diseño, pero sí puedo animarlo al docente a que si él genera alguna y nos comparte después su propuesta y el resultado que tuvo, va a ser muy interesante para nosotros. Y comentarle que en un estudio que hicimos nosotros de Movit con 100.000 juegos creados tomados al azar por la comunidad de Movit, los agrupamos por el área temática de los juegos, es decir, juegos para geografía, matemática, biología, para todas las disciplinas escolares que tenemos registradas y para ver si había preponderancia de alguna sobre las demás. Y lo interesante es que estaban, el reparto de esas disciplinas era muy uniforme. Es decir, es como que los docentes, no juegos que hacíamos nosotros, sino que los docentes lo usaban para todos los tipos de materias. Música, religión, gimnasia, educación física. Por eso se me ocurre que para diseño y dibujo quizás también se pueda, habría que pensar cómo. Y señalar en el mismo sentido que también para el rango etario, porque uno podría decir juegos, videojuegos, recursos interactivos, computadoras, únicamente los niños o los adolescentes. Sin embargo, cuando hicimos este estudio sobre los 100.000 juegos para ver para qué edad habían sido creados los juegos, también la distribución era uniforme, se repartían de manera equitativa desde los cursos inferiores, desde jardín de infantes hasta posgrado universitario, lo que señala que también los docentes crearon juegos para todas las edades, es decir, sirven, eso es lo que indican esos datos al menos, sirven para todas las edades y para todas las materias. Listo. También tenemos otra pregunta de Glenda Marcela Sarmiento, similar creo a la anterior. Ella menciona cómo usarlo en la clase de álgebra. Deme una idea, por favor. Ajá. Eh, bueno, de nuevo, yo no soy profe de matemática, pero si ustedes van a Movit y ponen en el campo de matemática, es decir, filtran los juegos para que no le muestre cualquier juego, sino que le filtre juegos de matemática, juegos para el rango etario de los estudiantes que tenga la docente, seguramente, porque hay 300.000 juegos, seguramente va a haber varios hechos por otros docentes, lo que no implica que necesariamente estén bien, pero probablemente puedan servirle para inspirarla, ya sea por lo positivo o para que la profesora diga, no, yo no lo haría así. En esto yo hago una analogía como en YouTube. ¿Cómo hago yo un video de YouTube? A ver, para álgebra o para diseño para dibujo. ¿Se podría utilizar un video de YouTube para enriquecer una clase de álgebra, de diseño, de dibujo? Bueno, yo de nuevo, no soy profesor de eso, pero digo seguramente que sí. ¿Cómo lo haría? Bueno, si yo fuera profe de esas áreas, quizás tendría más idea de cómo hacerlo, pero si no tengo idea, podría ir yo a YouTube y usar su buscador para buscar juegos de álgebra, de diseño, de dibujo, ver qué han hecho otros docentes e inspirarme, y a partir de ahí hacer mis propias producciones. Eh, Eso es lo que se me ocurre responderles para que sea de utilidad. Listo. Ana María Mejía pregunta, ¿existe un límite de participantes en los juegos? Movit no tiene hoy en día la característica de concurrencia, es decir, que sean juegos multijugador que entren todos en simultánea al mismo juego. No sé si se entiende la diferencia. Si yo hago un juego, se lo envío a un alumno, él lo utiliza como se utiliza un videojuego en modo jugador individual. Lo que sí se puede hacer es lo que estábamos haciendo recién. Si yo en mi aula o en mi clase virtual, como hicimos ahora, comparto la pantalla, ahí pueden sí en equipos estar participando mucho, pero la misma dinámica que hicimos recién. No sé yo cuántos tendrían ustedes conectados, pero es decir, todas las personas que estén viendo podrían, podrían estar participando. En el aula, por ejemplo, cuando yo despliego un juego del ahorcado en la pantalla, estamos jugando todo el curso, pero lo que estamos haciendo es jugar con un solo dispositivo todo el curso. Y esto tiene que ver también con algo que planteábamos antes, teniendo en cuenta que en nuestra realidad de las regiones en donde nosotros estamos, que muchas veces no tenemos grandes infraestructuras tecnológicas o casi que ninguna, en Movit, ustedes a Movit pueden utilizarla con su teléfono celular y su plan de datos porque consume muy poquitito internet
Pueden usarla de esa manera en el aula, compartiendo la imagen, la pantalla en un televisor y de esa manera jugar todo el aula, por ejemplo, con el juego de la oca, de las trivias, del ahorcado, utilizando solamente esos recursos y no necesariamente que cada estudiante tenga un dispositivo con conexión de internet y demás. En el futuro aspiramos a tener juegos multijugador, pero bueno, en ese momento veríamos el límite que tendría eso, pero hoy Movit no tiene juegos de concurrencia múltiple, por lo tanto no tengo una respuesta para darle en ese sentido. Sí puedo enviarle yo el Pero, juego a todos los estudiantes que quieran, eso sí. creo que con lo último que estaba mencionando, en relación a otra pregunta que nos están haciendo en la audiencia, consultan si Modi tiene planes de expansión o colaboraciones futuras que debamos conocer. No me quedó claro la pregunta por dónde va. Si tenemos planes de expansión, O colaboraciones futuras que debamos conocer, dice. no sé si termino de entender. A ver, con Mobi tenemos muchos proyectos de cosas características que nos gustaría agregarles y que van a expandir a Mobi, que las vamos haciendo en la medida de que vamos consiguiendo los fondos para financiar ese tipo de características. Esta es una herramienta que nace en el interior rural de la República Argentina. Yo soy docente de educación tecnológica hace 25 años y con mis estudiantes me empecé a encontrar con este fenómeno de que perdían interés por las clases tradicionales con las que aprendíamos nosotros. Entonces fue con Gerardo Bertea, un amigo mío, nos hicimos socios para desarrollar una herramienta que le permita a cualquier docente disponer o poder acceder a este tipo de propuestas. La pusimos en línea, en internet, afortunadamente los docentes la empezaron a utilizar mucho, lo que nos llevó a otro tipo de desafíos de cómo sostener económicamente eso funcionando en línea, cuando mucha gente la empezaba a utilizar. Llegó la pandemia y, como le pasó a muchas de las soluciones tecnológicas relacionadas a la educación, explotó en el buen sentido de que muchísima gente empezó a utilizarla y bueno, a partir de eso estamos tratando de transformarla en una empresa para que no hay, la verdad que yo no sé si hay otra tecnológica de este tipo que surja de Latinoamérica y que también tenga cabida y que sea difundida por organizaciones tan prestigiosas de Latinoamérica como es el ejemplo de este, que muy cordialmente, muy generosamente nos invitaron a exponer y a presentar la solución aquí al resto de los colegas y de esa manera permitir que la comunidad se siga expandiendo, porque entendemos nosotros que está bueno que tecnología latinoamericana, que en principio es para latinoamericanos, también tenga la impronta, la mirada y responda a las necesidades que tenemos aquí en esta parte del mundo, ¿no? Sí, tenemos la última pregunta. Muy Nos bien. mencionan qué ventajas ofrece Móvil en comparación con otras plataformas similares de educación y creación de videojuegos. Eh, Hasta donde yo sé, ¿por qué utilizaría Movit y no otra en algún momento? Es porque Movit se enfoca en el concepto de videojuego. Herramientas para generar recursos interactivos hay muchas y excelentes y recomendables. Movit propone a esos recursos interactivos agregarles una capa de arte, agregarle una narrativa y llevar la experiencia un paso más allá, que sea un videojuego, pero no que sea un videojuego por el hecho de decir es un videojuego, sino porque los videojuegos tienen muchísimas virtudes para educar, para enseñar, para trabajar en el aula. Podríamos hablar un rato largo de todas las ventajas que tienen los videojuegos, pero permiten aprender del error, motivan, proponen desafíos y son ricos en información. Es decir, hay una serie de características que tienen intrínsecamente los videojuegos que hacen que sean muy ricos, muy poderosos para trabajar en el aula. Esa es la principal diferencia que yo veo en Movit a la hora de trabajar con ella. Bien, listo. Pues comentarle, estimado, tenemos varios comentarios de la audiencia que comentan pues que excelente herramienta, herramienta interesante. Por ejemplo, Francis Carolina dice muy interesante móvil, aplicable a los que estamos conviviendo con alumnos y su mundo virtual es excelente, ¿verdad?
Entonces, agradecemos a Germán Lanfranco por su participación en el CIE 2023. Haremos lectura del diploma, ¿verdad? Correspondiente pues a su excelente participación. Así que daremos lectura al diploma. La Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC hace entrega del presente diploma de reconocimiento a Germán Lanfranco por presentar la tecnología educativa MOVIT en el Congreso de Innovación Educativa CIE 2023, que se llevó a cabo el 7 y 8 de septiembre de 2023. Firman el ingeniero Nadal Espinal, director de Innovación Educativa y Desarrollo Docente, y el ingeniero Javier Salgado, vicerrector académico nacional. Un honor haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y a disposición para cuando necesiten. Muchísimas gracias, estimado Germán. Y gracias a todos, a cada uno de ustedes, estimados, por su participación. Les animamos a participar en presentaciones de las siguientes ponencias a partir de la 1 de la tarde. Muchísimas gracias y buen provecho.